Buenas tardes, Gabriel, y buenas tardes a todos los presentes. Quienes conformamos la familia Biovac les damos la más cordial bienvenida. Tenemos 25 años liderando el mercado de desarrollo y distribución de insumos acuícolas para protocolos de bioremediación, nutrición natural y salud animal. Siendo conscientes de la situación actual del mundo y continuando con esa capacidad de evolución e innovación que siempre nos ha caracterizado, Biovac trae a ustedes este programa mensual de conferencias técnicas y capacitaciones comerciales en línea, que servirán de apoyo a nuestros clientes, colaboradores y a todo el sector camaronero ecuatoriano en general. El día de hoy presentamos la conferencia online, Situaciones Económicas Global y su impacto en el sector camaronero, claves y estrategias para el futuro del negocio. Esta ponencia nos brindará un amplio panorama de la situación económica actual a partir de la crisis sanitaria y estrategias eficientes para poder tomar decisiones comerciales efectivas. Si alguno de los participantes tiene una pregunta, puede escribir en la sección que se encuentra en la parte inferior de su pantalla bajo las siglas Q y A, y estas serán respondidas al finalizar la conferencia. Esta noche nos acompaña un especialista en análisis financiero y directorios corporativos. Actualmente es el presidente de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad de la región sudamericana Pacífico para Chile, Perú y Ecuador, y es también presidente de la consultora Roadmap Solutions. Involucrado profundamente en el mundo académico, fue director general y fundador de la SAI Business School de la Universidad Espíritu Santo y de Business School. Además, es profesor de finanzas directivas para la Universidad Adolfo Ibáñez, tanto en Chile como en Miami. Ha participado como analista en la cadena CNN de Atlanta en programas financieros. Es editorialista de la revista Vistazo, Diario del Universo, Revista América y Economía Chile, y revista de negocios online Centrum al Día de Centrum Católica Business School. En el ámbito empresarial, se ha desarrollado como miembro del directorio y consultor de importantes empresas nacionales y multinacionales. Con ustedes, les damos la más cordial bienvenida al doctor Gabriel Roballo. Muy buenas noches con todos ustedes. Valeria, muy amable por tus palabras introductorias. Pues antes de comenzar, yo quisiera felicitar a Biovac. Realmente me he quedado sorprendido del gran profesionalismo, los detalles, las cosas que se han hecho previas. Es sorprendente el trabajo de esta compañía. Para mí es una delicia, una maravilla trabajar con gente que es ágil, experta y sobre todo, pues me ha llamado la atención el gran trabajo que han hecho. Pero bien, yo ahora que nos convocan, voy a hablar en tres etapas, ¿no? La primera etapa que vamos a hablar aquí es el impacto económico en el sector camaronero, cómo esto se ha venido desplegando y cómo se ha venido dando. Vamos a hablar del marco de la China, cómo está la economía al cual nosotros abastecimos. Vamos a tocar el problema que tenemos ahora con China, ¿no? Es un problema que ya lo vamos a ver, y vamos a ver indicadores que nos van a permitir, pues, saber si realmente vamos por buen camino y si nuestro mercado se está yendo a recuperar o realmente no se va a recuperar. ¿Cómo lo vemos? Pues vamos a comenzar entonces con un pequeño análisis de la situación económica de la económica mundial, el segundo la económica china y luego el sector camaronero. Bien, comenzamos entonces, vamos a hacer una vista de cómo está la situación de la economía mundial y cómo se da. Como ustedes pueden ver en las perspectivas de la economía mundial no son nada buenas, ¿no? La economía mundial estará en una contracción muy importante, ¿no? En la zona europea, el mercado asiático, el mercado pues, de Asia, un 0,8, pero nuestro país va a tener un decrecimiento del Producto Interno Bruto que va a estar entre el 10 y el 12%, o sea, dependiendo del analista. Ojalá nos equivoquemos, porque lo que yo quiero es mandar un mensaje de optimismo, no un mensaje de dificultades, pero vamos a tratar de matizarlo para que sea la realidad. Este informe lo da el Fondo Monetario Internacional. Si ustedes ven las perspectivas de la economía para el próximo año, en cambio, si ustedes pueden ver, se espera una ligera recuperación, pero apenas va a compensar parcialmente lo perdido en el 2020, que ha sido un año complicado, ¿no? Pero veamos cómo se comporta el Ecuador. Pero para ver Ecuador, me he tomado de un índice que es muy importante. Este es el índice de competitividad, ¿sí? Este es publicado por el Foro Económico Mundial.
que mide cómo un país utiliza sus recursos y sobre todo esa capacidad que tiene para proveer a sus habitantes un nivel de prosperidad. Entonces, esto lo que hace es clasificar a los países según aspectos, qué sé yo, mercado laboral, temas financieros, impuestos, temas regulatorios, etcétera, ¿no? Y el impacto que tiene esto en la competitividad. Pues bueno, la noticia es que hemos empeorado, ¿no? Yo creo que para algunos no les llama la atención. Hemos empeorado la puntuación respecto al informe del 2018, en la que obtuvimos 55.85 puntos. Este valor, pues nos sitúa al país más abajo todavía en el punto número 90, es decir, que tiene un nivel de competitividad mundial muy deficiente, bastante deficiente yo podría decirlo, si lo comparamos con el resto de los 141 países de este ranking, ¿no? Hemos empeorado la situación, ya que en el 2018 estábamos en otro puesto, ¿no? Los países que han trabajado estos temas en los años previos tendrán más herramientas para sortear la crisis. Aquí hay una agenda pendiente, pues, demasiados impuestos, temas no claros, leyes que van a cada rato, van y vienen, marean al empresario, marean al inversionista, complican la gestión y realmente uno no sabe para dónde va. Y China está en el puesto 28, lo cual es interesante. Si ustedes ven, otro indicador que es importante para entender, estos son como los indicadores de salud, pues triglicéridos, el indicador del PSI, son indicadores de la salud financiera de un país. Antes de cuando ustedes vayan a invertir en un país, esto es lo que tienen que ver y esto es lo que nos van a ver para saber si estamos bien, ¿no? Entonces, este es un indicador elaborado por el Banco Mundial, ¿no? Y esto lo que muestra este indicador es el entorno legal, la influencia en la generación de negocios y en la captación de inversión, ¿ya? China se encuentra alejado de los primeros lugares, si lo ven ustedes, ven ahí, y el Ecuador pues está en la cola, no nos llama tampoco la atención. O sea, que la agenda del próximo gobierno va a tener que ser cómo trabajamos en todos estos temas para poder revitalizar el país. Y vamos a hablar de eso también, porque es importante tenerlo clarísimo. Bien, en cambio, vemos otro índice que es clave para entender. Estamos viendo el contexto, ¿no? No es que los voy a llenar de índice, pero sí tenemos que entender, saber leer esto porque es clave para los que estamos en este negocio. Entonces, el índice de libertad económica del 2000 a 2020 muestra sobre todo, si ustedes ven aquí, el ponderado de tener mayor o menor legislación o políticas ordenadas a la apertura comercial. Aquí vemos la carga impositiva, la flexibilidad laboral, pues nos quedamos de año. Tenemos el 42.3% más alto que en toda la región, que apenas el 32%. Es decir, estamos complicados. Y Europa se está perfilando en un ambiente más idóneo para la generación de negocios. Entonces, es también interesante ver cómo se ha comportado este indicador. Pero claro, si vamos a esto, China y Rusia siguen siendo países relativamente pobres. O sea, ¿sí? El PIB per cápita en paridad del poder adquisitivo, que está en miles, miren cómo está. Esto también es interesante verlo, ¿no? Hay mucho desequilibrio social, y no digamos de la India, ¿no? Que es un país maravilloso, pero esto es lo que tiene. Ahora, no podemos quitar del contexto lo que hemos vivido, ¿no? Si ustedes ven ahí, el virus se ha extendido por todo el mundo a pesar de los esfuerzos de contención, y sigue todavía en Estados Unidos. Es una locura. Al 14 de julio de este año estamos registrando 13.2 millones de contagiados y 576.000 fallecidos. Una barbaridad. Los países con más contagios están Estados Unidos, Brasil en estos momentos con Bolsonaro, la India, Rusia y Perú, lamentablemente Perú, ¿ya? En cambio, los países con más fallecidos sigue estando Estados Unidos y Brasil, pero aquí aparece Reino Unido, México e Italia. Entonces, esto es interesante ver cómo esto sigue y cómo esto nos va a afectar, porque no podemos descuidar lo que va a pasar y lo que va a seguir y que lo estamos viendo. Pero en cambio, los países comienzan, si ven este gráfico, cómo ha sido en los días de confinamiento, los países como Italia, Irán, South Korea, España, Francia, Alemania, pues estos países comienzan con trayectorias similares, miren ustedes, ¿no? Muy similares. Pero la curva se aplana según el rango de las medidas que han tomado. Ustedes ven que ahí que los coreanos son geniales. South Korea pues está casi aplanada la curva y es muy interesante. En cambio,
Estados Unidos, esta curva va muy creciente y esto le puede costar la presidencia a Donald Trump, que ahorita está encabezando por Biden, las encuestas, que no tampoco es un candidato extraordinario, pero las medidas que ha tomado no han sido las buenas, pues estaba ya complicando a las personas que iban a estudiar a Estados Unidos, porque las obligaba a estudiar en temas de online algunas, y esto pues les podían quitar la visa, pues ya Harvard y MIT hicieron demandas, pero se logró superar el inconveniente. Pero claro, esto tiene un peso político que va a afectar también a lo que estamos viendo. Entonces, si ustedes ven, los colores más rojos o los más verdes implican la mayor propensión al consumo, ¿no? De cómo se está dando todo esto. Aquí estamos, acá estamos. Sí, aquí estamos. Los consumidores, esto es una encuesta que nos revela, pues, es una encuesta de cómo los consumidores encuestados planean priorizar los ahorros y el bienestar y reducir los viajes y los gastos discrecionales. Esta encuesta fue tomada este año en plena pandemia, ¿no? Y esta encuesta sigue vigente, ¿no? En Estados Unidos, Francia, United Kingdom, Italia, pues ven ustedes que los colores más verdes, si ven, implican allí una mayor propensión al consumo de hasta un 25% adicional, ¿no? Pero en cambio el rojo, que lo ven acá, significa una reducción del presupuesto, del consumo hasta de un 40%, ¿no? Si ven estos gráficos, muestran que los sectores estudiados de consumidores de Estados Unidos, Reino Unido e Italia, pues se han afectado. Esto fue ante la pregunta que se les hizo de cómo usted esperaría que cambie su gasto en los próximos 6 meses en las siguientes áreas, ¿no? Pues esta pregunta, pues, miren cómo cambió todo, ¿no? Ahora, todo lo que son comidas frescas y orgánicas ha tomado el primer lugar, la prevención en temas de cuidados de salud, productos de casa, suplementos vitamínicos, el ahorro, las bebidas y comidas empaquetadas, pues, comida de animales, la educación, pues ha primado ahorita, ¿no? En cambio, todo lo que es entretenimiento, bueno, se ha complicado, ¿no? Este estudio pues, nos da una idea para ver cómo está el mercado y sobre todo cómo se está reestructurando y cómo cambian. Aquí lo vemos también en esta lámina, la reorganización de los presupuestos, ¿no? Sí, están surgiendo más perdedores que ganadores a medida que los consumidores están reduciendo el gasto general, ¿no? Vean ustedes la reorganización que está teniendo la gente en el mundo, las prioridades han cambiado y las complicaciones que va a tener en el mundo todo esto, ¿no? Esto también, pues, es un tema a destacar dentro de lo que estamos viendo. Bien, el otro es la capitalización del mercado ha disminuido, y eso es lógico, ¿no? En todos los sectores, o sea, ahorita encontrar capital para una inversión es complicado, o sea, hay gente que lo hace, pero para comprarte, ¿no? Para comprar a precio de gallina, ¿no? Como le dicen, ¿no? Entonces, estos sectores con una variación significativa, ¿no? En las medidas que han disminuido. Entonces, ven ustedes, en el eje vertical, aquí tienen el eje vertical, miren ustedes, este eje vertical, muestra la pérdida de capitalización promedio ponderado de las empresas del sector. Por ejemplo, el espacio de las aerolíneas comerciales han perdido más del 45%. Tenemos como LATAM y Avianca se han acogido al capítulo 11 de Estados Unidos porque están mal, quebradas. Y todo eso pues ha traído un problema grave. El sistema petrolero, oil and gas, las compañías como Halliburton, Certecpec, Schlumberger se han tenido que reinventar, han trabajado una estrategia en estos momentos muy interesante de transformación, ¿no? Me llama a mí muy poderosamente en el Ecuador la petrolera Certecpec, que ha sido evaluada en plena crisis con el modelo de excelencia europeo, y lo han hecho tan bien que es la primera empresa ecuatoriana en el mundo que o sea, para que nos alegremos los ecuatorianos, ¿no? Que realmente tenemos una empresa de proyección mundial y que en Ecuador se hacen bien las cosas. O sea, no todo es malo. Los ecuatorianos son extraordinarios. Entonces, vean ustedes cómo estos sectores en la capitalización ha caído, ¿no? Ha caído. En esta gráfica podemos ver un poquito cómo en el mundo se han impactado los empleos que se han perdido en Estados Unidos, ¿no? Cómo esto ha significado de acuerdo a la edad. Si ustedes ven aquí, a ver, aquí voy a coger, pues se ven que en el eje horizontal, ¿sí?
muestra la cantidad de porcentajes que descendió, ¿no? O sea, vean ustedes esto, ¿no? El eje vertical, la cantidad de millones, ¿no? Cómo cayó, que descendió la cantidad de millones de trabajo, ¿no? Y en medio del ataque económico podemos ver que las edades de 15 a 35 años, ¿sí?, son los que más impacto laboral han tenido, ¿no? Miren ustedes, de 15 a 35, ¿no? La curva, este histograma, pues ven que más gente ha perdido su empleo. Y llama la atención que entre 15, 19 y 20, 24 han sido hasta más del 25%. O sea, es un giro de timón muy potente a la economía de un país, ¿no? Han sufrido un impacto en el tema laboral desastroso, increíblemente fuerte. Pues bien, una vez que hemos hecho este vistazo, veamos cómo está la situación económica en cambio en la China, que es el mercado muy importante del sector de ustedes, el sector camaronero. Veamos un poco cómo se comporta esto, ¿no? Y veamos este gráfico, ¿no? Este es el PMI, este famoso Purchasing Manager Index, ¿no? Esto es un índice que se envía cuestionarios a las compañías, son preguntas, que hacen preguntas de producción, de número de pedidos, de precios, de empleo, y es un indicador interesante porque, y hay que leerlo, porque si tu sector está por encima de 50, significa que tu sector está en expansión, el sector manufacturero, el sector de servicios, etc. Pero si tu sector está menos de 50, pero más de 42, o sea, entre 42 y 50, tu sector está contraído. Miren lo importante de este sector, ¿no? Totalmente importante. Pero en cambio, si tu sector está menos de 42, tú tienes una crisis brutal. Entonces, este PMI mide la situación del país a través de la situación de las empresas. Es un indicador muy interesante, mejor que el PIB, les puedo decir. Bueno, el PIB es para otra cosa, ¿no? Y esto está por debajo de 50 puntos, ya le dijimos que es la contracción, ¿no? Entonces, por lo tanto, si ustedes ven en esta lámina cómo hasta enero del 20, China, Japón y Estados Unidos, la eurozona, estaban, sobre todo Japón, un poco complicado con el PMI. China, pues estaba allí, pero Estados Unidos por encima, cosa que ahora pasa totalmente lo contrario. Ahora tenemos una guerra comercial entre China y Estados Unidos muy potente, muy poderosa, que esto afecta sobre todo indirectamente a los mercados. Por ejemplo, miren ustedes que hasta febrero, este PMI que estaba en más de 50 en China, pues en temas de facturación, se vino para abajo, ¿no? Se cayó una barbaridad. Aquí yo lo recojo, ¿no? En este gráfico, ¿no? Aquí lo tienen. Pero ya en la actualidad comenzó a trepar. Es decir, China registró, y esas buenas prácticas las vamos a hablar aquí, sobre todo para el sector, China ha registrado esa mejora y ha logrado superar los 50 puntos, es decir, que está en una franca expansión de este indicador. Y este indicador, como he dicho, es un indicador muy importante, muy relevante, sobre toma de fabricación, como de servicio, y confirma una recuperación sólida que está dando este país, ¿no? Sobre todo a pesar de todo este conflicto que hay, porque el director de la revista financiera de China, pues decía que no sé si burlándose, pero llamando la atención de que en cambio Estados Unidos había decrecido un 4,8% en el primer cuatrimestre. Entonces, todas estas cosas, pues lo que van a traer son problemas que nos van a afectar indirectamente, ¿no? Bien, veamos aquí en esta lámina. Yo decía que el PMI había caído menos de 30 puntos en el mes de febrero, pero esto estaría relacionado con la caída similar de las exportaciones de ese país, ¿no? Pero miren, aquí en esta lámina China, vean ustedes, China se ha convertido en un actor muy importante en la economía mundial, pero extremadamente importante. Miren, veamos un poco el pasado. En el 2002, China aportaba con menos del 7% del PIB mundial. Menos, era un país distinto, pero el día de hoy está más del 17% de la economía global.
más del 17%. Y pasó de un comercio global, pasó del 4%, como lo pueden ver acá, al 11%, y la inversión extranjera, pues, del 2% al 9%, y lo cual, pues, es interesante ver cómo esto en el mundo, China aporta muchísimo, y es un actor importante, porque China está dando visos de mejora brutalmente. Veamos ahora cómo es el crecimiento económico de la China, ¿no? No nos llama la atención que China, ¿sí? No nos llama que el crecimiento de China en los últimos 20 años ha impulsado la demanda de metales y combustibles, ¿no? Durante 20 años. Miren ustedes, aluminio, cobre, níquel, zinc, etcétera, pues ha sido desde el 2000 a 2018, y esto pues en franco incremento. Porque claro, fabrican tantos componentes electrónicos que necesitan de estos componentes para poder realizarlo. Y uno del tema de la explotación en la Luna o en Marte que se están planeando las empresas es porque allá hay minerales muy interesantes que son muy atractivos e interesan para la fabricación de componentes electrónicos, y sobre todo en el tema de la robótica, ¿no? Y de la inteligencia artificial, y estos componentes son muy demandados. Bien, aquí ven ustedes pues cómo los productos que más importa China, ¿sí? El top 10 de productos que importa China en aparatos y materiales eléctricos del año pasado, pues era increíble, ¿no? Estamos hablando de 496.000 millones de dólares en aparatos y materiales eléctricos, y el petróleo juega un rol muy importante para estas industrias, para el producto chino, ¿no? Los minerales, los instrumentos fotográficos, vehículos, y en último lugar, cobres y elaborados. Aquí, en cambio, en este gráfico, ¿sí? Vemos un poquito el efecto en los distintos sectores y la cadena de valor, ¿no? Esta lámina pues, nos lleva a ver algo que es interesante, ¿no? La caída de las importaciones en China implica una menor actividad económica mundial, ¿no? Por lo que está involucrada de estas diferentes cadenas de suministro, ¿no? Entonces, sí ha habido un impacto, pero todo esto ya en China ya empezó a recuperarse, ya va a llevar la delantera, y esto es algo que se va dando, ¿no? Miren, ¿cómo ha sido el tema de la exposición a insumos chinos en todos los países, ¿no? Si ustedes ven, China es la fábrica del mundo, ¿no? Si ustedes cogen un producto y ven made in China, todo, ¿no? Y eso es un problema que ha tenido Estados Unidos, porque toda su industria la ha pasado a la China, ¿no? Por eso es que depende de China, ¿no? Tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, aquí se consolida como un proveedor en esta gráfica para muchos países. Entonces, la gráfica aquí muestra el porcentaje que le compraban a China en el 2000 versus el 2014. El caso de Taiwán, que en el 2000 le compraba a China el 3%, pero el 2014 ya la cifra sube al 17%. Es decir, China ha sido un proveedor muy importante dentro de esto, de lo que está dándose. Ahora, ¿cómo ha sido el tema de la integración China en la cadena global de valor, ¿no? Por cada sector? Entonces, China, como proveedor importante, es clave, ¿no? En varios sectores. En el sector de instrumentos de precisión, China, pues, está involucrada en un 65%, ¿no? En la provisión de insumos, sobre todo insumos intermedios. Pues estos no se cansaron de vender en estos respiradores, o sea, una locura. Pues yo creo que en estos momentos China, vamos a ver cuando ya salgan los resultados de cómo le ha ido, pero ha hecho mucho dinero de esta crisis lamentable. Bien, sigamos con China, ¿no? Porque China, esto ya es un gráfico, que lo ven aquí, pues este gráfico, pues es muy interesante, ¿no? Porque miren, en este gráfico lo que analiza es el optimismo del consumo, ¿no? En Estados Unidos, en los 20 y 22 de marzo, el 40% esperaba que la situación mejore, ¿no? Y la actividad fortalezca, ¿no? En cambio, en China, el chino era más optimista, ¿no? El 48%. Y esta cifra, estoy esperando el estudio, ha aumentado, ¿no? Ha aumentado en Estados Unidos.
ha disminuido, perdón, ha disminuido, ¿no? El optimismo. China cada vez está más optimista, y el optimismo es muy importante, ¿no? Pues sobre todo influye en las decisiones de compra, ¿no? Si las personas creen que la situación va a empeorar, dejarán de consumir, ¿no? Y lo que van a hacer es priorizar el ahorro, que es fundamental. Por lo tanto, estos son los consumos de cómo se ha dado y cómo se han entregado. Bien, en cambio, el 52% de los encuestados, si ven ustedes, ¿sí? El 52% de los encuestados, entre el 15 y el 21, ¿sí? Si ven ustedes, esta gente cree que la economía se va a recuperar, ¿no? O sea, son optimistas y piensan que en 2 o 3 meses la situación puede mejorar o va a mejorar. Esta gráfica, pues lo que muestra son los resultados de la misma encuesta de febrero, pero en el que la confianza era apenas del 43%, ¿no? O sea, aumentado un poco, ¿no? Ya se conocen mejores tratamientos, marzo era complicado, ahora Quito está bastante complicado, y esto pues se va a traducir en muertes e impacto muy fuerte en el tema económico, sobre todo porque en marzo con Guayaquil hubo problemas, pero en Quito ahora está siendo muy grave, ¿no? En cambio, en esto, el 18%, si ven ustedes, de los encuestados entre el 15 y 21 de junio, cree que los ingresos de su hogar mejorarán. Optimistas esto, ¿no? Y 2 semanas atrás, y en el mismo mes de mayo, apenas el 10 y el 11, afirmaba un aumento en los ingresos familiares, ¿no? Entonces, la franja gris, ¿sí? Que ven aquí, indica las expectativas de los ingresos familiares. Miren, estos son los porcentajes, 37, 35, 35, ¿no? Como ha ido de 35 aumentando, ¿no? Aumentado, ¿no? A 37. Y pues la franja oscura indica las expectativas de reducción de los ingresos familiares. Está un 45%. Entonces, esto es interesante ver cómo, porque a medida que esto va pasando, pues ya nos predicen que va a haber olas, pero hay que ser optimistas, ¿no? En esta lámina, en cambio, ustedes pueden ver sobre todo que el 29% de los encuestados, entre los 15 y 21 de junio, cree que los gastos de su hogar aumentarán. O sea, vamos, tienen expectativas, ¿no? 2 semanas atrás, ¿sí? En el mes de mayo, ¿sí? Apenas el 25 o el 24% afirmaba un aumento de sus ingresos. Ahora ha aumentado. Ya se ve luz al final del túnel. Y 2 semanas atrás, en el mes de mayo, el 25 y 24, ¿no? Afirmaba un aumento de los gastos familiares. Estas franjas gris que ven aquí indican las expectativas nulas en los gastos familiares. Y esta franja negra, en cambio, la reducción de los gastos familiares. Entonces, esta encuesta es interesante sobre todo para ver cómo mejoran las expectativas de gasto en el mercado donde nosotros estamos exportando, que es el mercado chino, ¿no? Y luego vamos a ver un tema de la moneda, porque muchas veces a los exportadores les preocupa el tema de la moneda. Voy a hacer un análisis de la moneda para quitar y erradicar el pensamiento de que tener una moneda dura es un error. Sí, se lo voy a justificar para ya erradicar eso, porque si somos empresarios no podemos estar diciendo cosas que no son, ¿no? Es terrible, ¿no? Porque ya lo vamos a ver. Bien, los consumidores, en cambio, esperan volver a la rutina de la prepandemia. Están con la ilusión, ¿no? Están con el 97% de la gente cree que la rutina normal llegará en 6 meses o menos. Pues, interesante cifra, o sea, interesante, ¿no? Eso en China, ¿no? En China. A mí me llegó un producto chino elaborado en la China que dicen que cura el COVID, ¿no? O sea, así como los rusos. Me llegó hace un mes. Me mandaron unos colegas chinos, profesores del CEIPS. Interesante, no lo he necesitado, pero no sé si me lo consuma, si saben. No estoy seguro. No me convence. Aquí ha habido, los italianos y los españoles han sacado un tratamiento interesante con anticoagulantes, con vitaminas, con zinc. No tomaría la hidroxicloroquina, porque afectaría, pero
ya hay unos tratamientos interesantes en nuestras clínicas, ¿no? Creo que los médicos ecuatorianos han hecho un gran trabajo, ¿no? Pero miren, este porcentaje indica, si ustedes ven, la proporción de encuestados que creen que la rutina volverá, ¿no? Si ven aquí ustedes, ¿no? Aquí está, ¿no? Menos de un mes, el 10%. En 2 a 3 meses, el 60%. De 4 a 6 meses, el 27%. Por eso que la conclusión es que el 97% cree que la rutina normal llegará en 6 meses o menos. Esto es para que ustedes entiendan lo que está pensando el chinito, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo ve el tema en su país, ¿no? Y aquí tienen también las expectativas de consumo de sus sectores, ¿no? Las tiendas de abarrotes, ¿no? Ven que el 10%, si ven aquí, de los consumidores esperan reducir el consumo, mientras que el 21% esperan aumentarlo. O sea, interesante, ¿no? La intención neta es de más 11 positiva, ¿no? Entonces, todos estos números que están en la sombra negra indican las expectativas de reducción del consumo de ese sector, ¿no? Snack, tabaco, alcohol, restaurantes, etc. Las expectativas de reducción. Y los que están con azul indican las expectativas, en cambio, de aumento de consumo, ¿no? Este gráfico es interesante, ¿no? Porque nos puede dar una idea de cómo están moviéndose las expectativas de consumo. La mayoría de las categorías en este proceso muestran aún expectativas negativas, pero poco a poco ya están cambiando, ¿no? Aquí tienes una de 20, Household Supply, ¿no? Suministro de casa, ¿no? Cuidados personales, productos personales, ya están subiendo, ¿no? Interesante. Lo mismo, ¿no? Estas son las expectativas de lo que está pasando, ¿no? En libros, pues hay 14, entretenimiento en casa 20, ha cambiado, ¿no? Bien, ahora, vamos viendo esto, ¿no? Aquí hay la culpa social influye al momento de realizar las compras, ¿no? Si ustedes ven aquí, esto es las razones para planificar gastar menos, ¿no? O comprar futuros de electrodomésticos, etc. Miren, aquí se hizo una encuesta y se les preguntó a los consumidores sobre las razones para renunciar a determinada compra, ¿sí? Y además de los factores económicos, ¿no? Existe un componente de culpa social, ¿no? Que evita el consumo. Si ustedes ven aquí, pues, yo quería ahorrar más dinero porque estaba preocupado acerca del impacto del COVID en mis ingresos, ¿no? Me sentía culpable de gastar más dándome el incendio en la sociedad, el impacto. Es decir, es interesante ver cómo esto es el comportamiento de los chinos, ¿no? En el mundo, ¿no? A ver si se me fue. Ahí está, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? I don't want to leave my house. Bueno, ha bajado, pero el mayor fuerte es el ahorro, ¿no? El ahorro, ¿no? El ahorro que es importante, ¿no? En esta economía, ¿no? Lo mismo, ¿no? Aquí, en cambio, se consultó a los consumidores sobre 5 hábitos de compra y cómo lo habían adoptado, ¿no? Entonces, en el primer caso, si ustedes ven ahí, ¿no? En el primer caso, ven ustedes acerca de si están investigando sobre marcas y productos antes de elegir, ¿no? Y comprar. Miren, el 45%, ¿sí? Afirma que lo está haciendo más, que el 11% lo hace menos, ¿no? Está aquí. Y el 44% restante no ha cambiado ese hábito, ¿sí? O sea, cada vez más consumen, ¿no? O sea, es decir, hay sectores que han permanecido igual, pero hay otros que han cambiado, ¿no? Es interesante, ¿no? El tema de marca, ¿no? Sobre todo el tema de marca, reinventando las marcas. Aquí hay empresas que están en esta crisis creando nuevos productos para poder darle un giro a su negocio, porque están en la sopa si no hacen algo, ¿no? Y este cambio, claro, hay que invertir en publicidad, lo cual les tocaría ver cómo se financia, ¿no? Y el tema de la deuda, que ya lo vamos a ver, que lo vamos a tocar también,
cómo impacta en las finanzas de la compañía, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Aquí tenemos, en cambio, en este análisis, miren ustedes este análisis, ¿no? Que es interesante, ¿no? El consumo de carbón. Este es un indicador energético que hay que analizarlo también, ¿no? Muestra un descenso en el 2020, ¿no? Miren, un descenso debido a la paralización industrial y el descenso del comercio global, es lógico, ¿no? Pero, sin embargo, ahora muestra síntomas de una recuperación muy importante tras la reactivación de determinadas regiones. Entonces, esto ya está, miren cómo la curva es una recuperación en U, ¿sí? En U, no en L, ¿no? Los economistas hablan de recuperación en U, en L, en B. Esta es una cosa importante. Es una recuperación muy importante y yo creo que en los próximos meses, a que no pase nada, China va a estar más acercándose a lo que fue el 2019 en esto, ¿no? Miren, en cambio, las actividades de carga, ¿no? Que miren ustedes, si ustedes ven, las actividades de carga de China se encuentran por debajo de los niveles de 2019. 2020 está por debajo. Y ya hubo un descenso en respecto al 2018. Es importante notar en este punto que esta brecha se está cortando. Miren ustedes, ya se está aproximando. Ya hay un incremento y la crecida es bárbara con relación a los que el 2018 fue un mejor año para ellos, 2019 lo superó, pero la pendiente me llama poderosamente la atención que pueden llegar a superar o igualar al 2018. Eso para los que estamos en este mundo, en esta cuestión estadística, matemática, podría superar en este semestre, seguir podría superar esto, ¿no? La brecha, esto lo dice el Financial Times, del seguimiento, ¿no? Ahora, la recuperación en B de la China, que es una increíble. Miren ustedes cómo en este gráfico China estaba por debajo, comenzó bien, comenzó a decaer su economía una barbaridad, pero ya luego ya dio la vuelta y esto es complicado de conseguir, ¿no? Esta laminita es, este gráfico izquierdo, ven cómo durante las primeras semanas del Año Nuevo Chino, coincidiendo con la cuarentena más estricta, la producción del 2020 tuvo un notable descenso, ¿no? Muy grande, en comparación con el 2019, ¿no? Pero esta brecha ya se está reduciendo y se espera que se normalice la producción, o sea, que esto va a volver a un orden normal. Miren ustedes, en cambio, en cuanto a la confianza también. Miren ustedes cómo la confianza, pues, bajó un poco en estos meses y ya volvió a tomar la viada. Entonces, China está trabajando mucho en el tema de la producción, se está igualando y en el tema de la confianza. Estos son parámetros que el empresario ecuatoriano tiene que tener en su cabeza para, sobre todo, entender qué está pasando con el país, con China. ¿Cómo se comporta la bolsa de valores, el mercado bursátil chino? Si bien ellos tienen en Estados Unidos el Standard Poor's 500, Nasdaq, en China tienen el CSI 300, ¿sí? China's Standard Index, que es 300. Entonces, esto se debe más o menos a que un promedio de 280 de las acciones de los 300 terminaron en positivo, ¿no? ¿Sí? Y el CSI 300 es un índice bursátil que mide el desempeño de las 300 principales acciones. Acá en Ecuador, que es un mercado más de renta fija, no de renta variable, más orientado a renta fija, el 75% se ha colocado a un año. Empresas grandes están vendiendo, pero a un año. El de más tiempo, no se está vendiendo en el mercado de bonos rápidamente y eso pues falta liquidez en el mercado. La gente se necesita financiar. Se necesita financiar para poderse apalancar. Entonces yo les decía que este mide el desempeño de las 300 acciones, las 300 principales acciones negociadas en la bolsa de Shanghai, ¿no? y de Shenzhen. Son las principales bolsas de valores en China, ¿no? Este mercado bursátil chino registró un
repunte, miren ustedes, un repunte, ¿no? Después de que el gobierno alentará a los inversores a ingresar al mercado y cosechar los beneficios del auge económico posterior al COVID. O sea, hizo una medida que beneficia. Por lo tanto, ellos se acogieron a esto y hizo que el índice repunte, se vaya para arriba. Miren ustedes en esta, pues, cómo han sido los top 10 de las principales empresas chinas, ¿no? Alibaba, ¿no? Que donó algo al Ecuador, ¿sí? Estas 10 principales superan la valoración de 1.5 trillones, ¿no? De USA. Está dato en billones, ¿no? Alibaba es del comercio electrónico, China Mobile está operado por la Telefónica de su país, China Life Insurance, la aseguradora de ellos, el producto, el comercio electrónico, el JD es el comercio electrónico de ellos, el TAL es la educación, los servicios educativos, de primaria, secundaria, el NetEasy, que es el proveedor de Internet, como lo tienen aquí ustedes, ¿no? Sí, sí. El este de aquí, el SNOC, es de la petrolera estatal de ellos, 53. Baidu, que es el buscador de Internet, 43 millones, 1.000 millones. El ZO Express, ¿sí? Que es el servicio de mensajería, ¿no? Que lo tienen aquí, ¿no? Bueno, esto es para que ustedes vean cómo se compone las más grandes empresas chinas. O sea, es una barbaridad de empresas, ¿no? Son más grandes que cualquier país. Bien, aquí ustedes en cambio tienen cómo aumenta la producción de cobre en China, que también es interesante para que vean indicadores, ¿no? De cómo se han comportado las materias primas, cómo está este mercado, ¿no? China consume la mitad de la producción mundial. Este cobre, que es un metal muy importante, entró en el mercado alcista, ¿no? Esto gracias a la fuerte demanda de China. Por eso es que Chile también se benefició, ¿no? Entonces, según el índice del cobre, el Copper Smelting Index, este índice fue creado con el propósito de monitorear la actividad propia, ¿no? Y sigue a las 100 fundiciones más importantes, esto que representa más o menos del 80 y 90% de la producción global, registró lecturas de más o menos 55 puntos, como lo ven ustedes acá, ¿no? 55 puntos en el mes de julio. Entonces, este comportamiento también es un indicador importante de cómo está la economía china, ¿no? O sea, es una economía que se está recuperando y cómo ya está dando visos de mejora total, ¿no? Aquí pues ven ustedes cómo se ha comportado los cambios del consumo antes y después de la cuarentena, ¿no? During versus pre, ¿no? Aquí ven ustedes el incremento del consumo, valores positivos, ¿sí? O la caída, ¿sí? En el consumo, valores negativos, en comparación con el año anterior, ¿no? ¿Sí? Y acá también ves el after pre, ven ustedes pues el incremento en consumo de valores positivos o la caída en valores negativos, ¿sí? Después de la cuarentena en comparación con el anterior, ¿no? Ya, estos son para darnos una idea de todo esto, ¿no? Aquí pues, si ustedes ven en esta lámina, aún no se, en cambio, no se reactiva el comercio nocturno y los fines de semana, ¿no? ¿Sí? No se reactiva, ¿no? En el gráfico de la izquierda, como ven ustedes aquí, ¿sí? Antes vemos del COVID, ¿sí? El 60.2 transacciones se hacían sobre todo por fin de semana, ¿no? Durante el COVID, ¿no? El COVID. Pero esto bajó a 3.4 ahora. ¿Sí? Antes del COVID bajó a 3.4 transacciones. Y ahora, pues después de los picos de contagio, apenas han llegado a un 4.6. La gente ya se protege más, se cuida más en los fines de semana, ¿no? Entre semana, ¿no? Fines de semana. Y en cambio, en el gráfico que tienen acá, ¿sí? Este gráfico a la derecha con las compras nocturnas, en cambio, que pese a que pasó el pico de contagios, aún los niveles siguen siendo bajos, ¿no? En comparación con los que había antes. Por lo tanto, eso también afectó. ¿Cómo en cambio ha sido, en cambio, las compras de supermercado? ¿Cómo han sido? Los chinitos compran, ¿no? China compra el 18%, ¿sí? Durante la cuarentena, el supermercado. Pero se redujo un por ciento, menos 1% después de la cuarentena. La mayoría de canales ha experimentado descenso, que es lo que ya algunas empresas como estas están empezando, ¿no? Compran menos productos, pero algunos empezando a ver estas tendencias, ¿no?
Interesante, tiendas de conveniencia, las farmacias. Pues, esta lámina pues ve el antes y el después en este estudio. En esto, pues, ¿cómo se interpreta esto? Pues que los consumidores ya están yendo un 23% menos a los supermercados, ya esa estampida ya calmó, pero están comprando un 29% más. Están compensando. Lo mismo en tiendas de convivencia, farmacias, minoristas, locales de comida, centros de belleza, locales comerciales y grandes almacenes. Todavía sigue complicado esto, ¿no? Esto es McKinsey. Muchos de estos datos son de McKinsey y de Financial Times, que son los datos que más dan. Pues bien, veamos ahora el sector, los indicadores del sector. ¿Cómo estamos? Pues mira, apareció la semana pasada una noticia que dice China decide suspender la importación de camarones de 3 empresas ecuatorianas, porque detectó coronavirus en los paquetes. Noticia terrible para nosotros. Vimos como el presidente Moreno iba a ver y a dar, claro, esto era para la foto mundial, ¿no? Como un espaldarazo, es decir, mira, el presidente va y dice que todo está perfecto, ¿no? Verificó las medidas de bioseguridad y que todo está bien, un mensaje a la OMS, ¿no? Todo bien. Pero el tema es que aquí va a tener que ser diálogos diplomáticos. Yo pienso que esto es posible. Ya tuvimos el año anterior, el 2019, problemas de esta naturaleza, problemas fitosanitarios. Ya hay precedentes de inconvenientes y fueron superados. Ahora, otra cosa que se podría dar, y espero que no, pero hay que tratarla, es que las empresas que tienen este problema se consigan un intermediario que venda, pero eso es castigar más el margen, ya que el precio ha bajado, hemos tenido una caída en el precio. Entonces, esto sería un problema grave también, porque el precio lo que nos haría es renunciar al margen que ya está deteriorándose por el precio, y lo que los chinos quieren es que les bajemos más el precio, pero claro, no supera el coste, lo cual hay pérdidas. Ahora, unos dicen sin saber que nuevos mercados, pero es muy complicado. Miren, gran parte de la producción del camarón ecuatoriano es vendido a la China. Es a la China. China es nuestro principal mercado. Si ustedes ven en esta lámina, tanto el banano y el camarón son los productos del cuadro no petrolero que mayor ingreso produce. O sea, todo lo que son las exportaciones no petroleras, en este momento vamos a 6.060 millones. El camarón es 1.663. O sea, es potente. Entonces, las flores, en cambio, es apenas el 7%. Productos mineros, el 4%. Este es un mercado que va a crecer. Tenemos a Lundin, que ya está exportando estos lingotes de oro. Este es un sector que hay que prestarle mucha atención, porque este sector, el otro, que es el bananero, está complicado, pero hay que meter dinero en la minería. Y yo creo que hay que desarrollar bien esos números, sobre todo que es un sector muy importante. Pero estamos hablando del sector de ustedes, que es el camarón, y tenemos que ver medidas. La madera, el 3%, frutas 2%, pero bueno, estos son los sectores reyes, banano y camarón. El cacao, que fuimos alguna vez importantes en el mundo, apenas es el 5%. Interesante. Ha caído una barbaridad. Un problema de esto. Ahora, ¿qué hacemos con el tema de la competitividad? El tema de la competitividad no viene por la moneda, sino, ustedes se imaginan a Suiza con una moneda dura, el franco suizo, es una moneda dura, el franco alemán, que es una moneda muy dura, son monedas duras. Pues si fuese un problema de moneda, toda América Latina sería genial, porque ningún país de América Latina que tenga su propia moneda, que con devaluaciones y con problemas de competitividad y problemas sobre todo de una moneda débil, ha salido adelante, ¿no? Entonces, más bien, el tener una moneda dura nos motiva, nos lleva a tener que mejorar nuestra competitividad. Y eso lo tenemos que mejorar con mejores leyes, trabajar sobre todo en el tema de leyes para mejorar el tema de costes. Aquí tenemos un costo muy alto del 42,3%, participación trabajadores el 15%. Puede ser una locura lo que les diga, pero no sé por qué. Eso lleva años, ¿no? Pero un 15%
es muy fuerte, sobre todo porque no ponen dinero, ¿no? Le tienes que dar el 15%, así piensan los empresarios, de que vienen de fuera, inversionistas. Aparte del impuesto a la renta, que eso hay que pagar, bien, pero tienes una canasta que te complica el ser competitivos. Pero tenemos que lograr ver cómo nuestros productos, pues a través de una reestructuración de las leyes, sobre todo de las leyes económicas, el país es el que más cambios de leyes tributarias ha tenido y no nos ha llevado a ningún lado. Ha sido para peñiscar dinero a las empresas para poder llevarlo al Estado a gastar, a un Estado potente, grande, que no ha sido eficiente a lo largo de los años y que nos ha llevado a la situación calamitosa en la que estamos, pero tenemos salida con el país y esa salida está en una reestructuración total para que este país pueda volver a ser más competitivo. Ya vimos cómo están los indicadores. En esta lámina, ¿no? Vemos sobre todo de cómo el 2019 se exportó 29.556 millones en camarón, ¿no? Y en Ecuador fueron los más exportados, ¿no? Los que más exportaron. O sea, nosotros estamos, después de la India, a nivel mundial está Ecuador. Es decir, es un sector que el gobierno tiene que prestar muchísima atención. Y tenemos que trabajar en los temas de impuestos para que este sector pueda salir y recuperar su precio a nivel mundial. Canadá apenas es el 10, pues Vietnam el 7, China el 13. Estos son los países que más exportan. En cambio, si vemos en esta lámina, es una importante fuente de divisas para nuestro país. Son 3.653 millones de dólares. O sea, y desde el 2010, que fue 735 millones, ha sido casi una función exponencial. Aquí hubo del 2014 al 2015, no hubo un crecimiento, y 2016, pero ha sido un aporte para el Ecuador bárbaro, increíble, muy importante. Es una fuente fenomenal para nuestro país. Y la evolución de las exportaciones de camarón en libras también ha sido potente, ¿no? O sea, cada año hay aumentos en la producción, aunque no en el precio, nos han castigado el precio. Pero en la producción hemos sido impresionantemente, ha tenido un crecimiento muy, pero muy extraordinario. Miren cómo estamos con este tema, pues se va a ver afectado. En cambio, en las libras de exportación de enero a mayo de cada año, pues ya llevamos un incremento, pues en el 2020 ya nos consolidamos como el año con mayor producción histórica, ¿no? El 2020, de lo que va del mercado, ¿no? De enero a mayo. Si comparamos enero a mayo, ha sido nos consolidamos ya en este año como la mejor producción, pese a todo esto, si comparamos de enero a mayo, no este momento que estamos viviendo. Aquí tienen un cuadrito, pues, donde ven la composición de las exportaciones del camarón ecuatoriano. Miren ustedes cómo el mercado chino es nuestro mejor mercado. Esta lámina es muy importante para que la vean, ¿no? Y los demás son mercados pequeños, ¿no? Por lo tanto, hay que trabajar en la diplomacia y llegar a que esto se mejore, se arregle para poder trabajarlo y cambiarlo. En el destino de las personas del camarón en 2020, pues millones de libras, pues China, 425 millones, pero Estados Unidos, 79, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Estos son el top 10 de los principales destinos de las exportaciones de camarón. O sea, nosotros más importamos a China, ¿no? Estados Unidos, poco, claro, España, Francia, pero el mercado chino es clave. En cambio, China importó 7.030 millones en el 2019 Ecuador, y fue Ecuador su principal proveedor, que es el 26% del mercado chino. Ahora, ¿qué podemos aprender de estas buenas prácticas que tienen estos señores? Pues se han sabido replantear rápidamente, se han adaptado. En el tema de personas, pues la claridad, la reubicación y mucha tecnología, pues tenemos que las empresas meternos, y ya lo están haciendo muchas compañías, en el tema de IT, ¿sí? Y ¿qué han hecho, no? Las ventas, el repensar los canales de venta, qué nuevas necesidades hay con los estudios que vimos, los hábitos de consumo que han cambiado,
Y sobre todo, conformar un comité de crisis, ¿no? Pues yo sí les aconsejo a ustedes un comité de crisis. ¿Quién debe integrarlo? El financiero, el de producción, el gerente. Tiene que haber un equipo para tomar las decisiones. Y este comité de crisis, pues hay que ser con pies de plomo y cara de póker para decidir qué es lo mejor. Si vamos en un avión y vemos que en una turbina se nos incendia o tiene problemas de presión, pues no nos imaginamos al piloto saliendo corriendo y gritándole a todo el mundo de que nos caemos. Pues este tipo es una cara de que no se puede predecir qué va a pasar y sale corriendo, ¿no? Sino que hay que reunirse con el equipo y tomar las decisiones. Pero claro, esto es clave y hay que cuidar la caja. Es importante, o sea, y hay que hacer una previsión en estos momentos de los escenarios de ustedes. ¿Cuál es la previsión más realista de la caja? Yo lo haría para 14 semanas, ¿no? ¿Para cuántos días nos alcanza? ¿Dónde puedo generar más? ¿Qué pagos no puedo desatender que son importantes y que mueven el negocio? ¿Qué financiación puedo lograr? Y en este tema de la financiación hay que tener mucho cuidado. Sobre todo porque todo lo que enseñamos de finanzas a nivel internacional en nuestro país, por decirlo románticamente, es diferente, ¿no? Nosotros enseñamos, cuando estamos dándole a los tipos en Miami, a los chilenos, mira, el financiamiento más barato es la deuda, pero en el Ecuador la deuda es muy costosa, casi a nivel de la rentabilidad del accionista. Y por eso es que hay un caso muy famoso en Harvard Business School que se llama el caso American Home Products, donde el señor Laporte odia la deuda, pero claro, los accionistas le piden un poco de deuda para aumentar el valor de la acción y sobre todo para tener un tax shield, un escudo fiscal para pagar menos impuestos. Pero claro, el costo de eso es muy potente, por lo tanto hay que hacer una evaluación. Mi recomendación es no te desentiendas del financiero, trata de entender, lo más tonto que les voy a decir es tu tabla de amortización, revísala. El canon que te dice la entidad versus lo que estás pagando. Y te vas a ver un seguro de cesantía, te vas a ver el impuesto al seguro que te vas por tu activo, y te van a cargar una serie de cosas que cuando vuelves a calcular la tasa no es del 10, sino del 16. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Hay que analizar si realmente esto es bien. Hay que hacer un análisis total. Entonces, lo importante es controlar la caja, preservarla, y qué otras ayudas puedo conseguir para financiar. Lo ideal sería que las tasas de interés sean del 4 y del 5%. Ahí sí sería una cosa maravillosa, porque cuando calculas la rentabilidad, el cost of equity, que es el KE, es la tasa libre de riesgo más prima de riesgo por el beta de tu sector. Si el beta, que es un indicador, es mayor que 1, tienes un riesgo superior al del mercado. Si es menor a 1, tu empresa no tiene tanto riesgo con relación al mercado. El mercado es las 500 empresas, la rentabilidad de las 500 empresas americanas, ¿no? Cómo se comporta. Ahora, aquí tengo yo un balance que lo que le quiero es pues mostrarles qué es lo que hay que hacer aquí. Pues qué es lo que tenemos que hacer, bajar la necesidad operativa de fondos. Y eso implica cómo logramos mejorar nuestras cuentas por cobrar, el inventario, si es que lo tenemos, ¿sí? Cómo aumentamos el tema con proveedores, cómo me asocio con ellos para que ellos, pues, yo no tenga el producto en mi bodega, sino que poder trabajar en donde ellos me puedan financiar, esas alianzas con proveedores. ¿Y cómo puedo utilizar esto para financiarme? Que todas estas cosas son importantes sobre todo para aguantar en estos problemas que ustedes van a tener por estos contenedores que mandaron algunas empresas y luego no tienen el retorno y han perdido dinero. Han perdido dinero. Entonces, toda esta pérdida, ¿quién la asume? Eh, Todas estas cosas son. Por lo tanto, hay que hacer un cambio en las finanzas de la compañía, darle un giro para poder ver algo que sea muy interesante y sobre todo que financiar. ¿Yo qué recomiendo para cerrar ya esto? Tener un modelo de gestión. ¿Cuáles son las claves que yo tengo que evaluar? ¿Cómo la parte de la dirección, tener un sistema de gestión de indicadores?
enfocar la compañía, tener claramente un propósito. En el caso de la camaronera, definir cuál es mi sistema de gestión de indicadores y cómo lo voy a ejecutar. La cultura dentro de la empresa, la cultura organizacional, el tema de liderazgo, eso tiene que ser la parte de dirección, fundamental. Ahora, la parte de ejecución, que es la parte de cómo logro crear mejor valor sostenible, cómo transformo lo que ya tengo y las cosas que tengo dentro de mi camaronera, y cómo pues yo a los accionistas puedo desarrollar algo que les sirva y sea más rentable. ¿Sí? Y obviamente la ejecución es fundamental porque si no ejecuto bien, si los procesos, la estructura, el sistema de gestión no es bueno, los resultados van a ser malos. Entonces, la percepción de los accionistas y la performance de la organización van a ser malas. Entonces, debo tener un esquema, una estructura mental para evaluar, para analizar mi compañía, mi camaronera, cómo lo estoy haciendo. O sea, si esto no lo tengo claro, esto es muy, muy importante, porque yo puedo hacer muchas cosas. Y realmente el emprendedor, no solo el camaronero, sino todo sector, da ideas, y a ver quién la despliega y a ver quién evalúa. Pues solo nos quedamos en el enfoque. Pues mira, vamos a hacer esto. Sí, pero es importante, como líderes tenemos que mostrarnos en el despliegue, porque aquí están los errores, los mercados y los resultados que vamos a tener. Y analizar estas cifras. Y esto nos va a permitir a nosotros entender si la estructura que estamos haciendo es la estructura más adecuada para la gestión de una compañía, como la de ustedes. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo voy a dejar de compartir para poder ver aquí. ¿Cómo está, Gabriel? No sé quién me habla, Valeria. Sí. Hola, muchas gracias por esta excelente exposición, doctor Roballo. Ahora vamos a Sí. contestar las preguntas que realizan los participantes. Se las voy a ir mencionando uno a uno, ¿ya? Pregunta 1. Es bastante obvio que la situación ha sido crítica debido a la crisis sanitaria mundial. Con su experiencia, ¿qué posibilidades ve a la hora de pensar e invertir en el negocio camaronero en este momento? Mira, yo creo que el negocio camaronero es un excelente negocio. Yo tuve, hace muchos años, me metí con unos socios en el negocio. Es un negocio que algunas veces es genial y otras veces es ingrato. ¿Sí? Pero es un negocio que el que le va bien y el que lucha la va sacando. Es un negocio que hay que saber el mercado, hay que conocerlo. Las personas que manejan este negocio es fenomenal. Pero abrir el mercado, yo pienso que es un mercado, como está el tema con los chinos, hay que arreglar este tema con los chinos. Hay que negociar con los chinos. Los chinos quieren algo. ¿No? Esto no es un tema de problemas del empaque, ya sabemos que esos son cuentos. No es eso. El problema aquí es lo que te digo, te pongo contra la pared para que me bajes el precio. Es una pelea y una presión también de los proveedores locales de ellos. Entonces, yo sí pienso que este negocio, al igual que todos los negocios, es un negocio noble. El precio ha estado complicado y va a estar complicado porque los chinos tienen presión y quieren negociar. Yo creo que hay que trabajar el tema desde el punto de vista del gobierno, hacer visitas, hay que hablar. Los chinos son impredecibles, ¿no? Son impredecibles, pero el mercado, desarrollar otros mercados es interesante, pero ya vimos que la diferencia es abismal, o sea, la producción tenemos que lograr entender, la China se está recuperando y lo que nos están haciendo es una invitación a bájame el precio, ¿no? Y a ser más competitivos. Tenemos que las empresas hacer un análisis de costos, pero profundo. A mí me da pena ver algunas camaroneras, no todas, ¿no? Que no tienen un sistema de costeo. Son a la criolla, ¿no? O sea, tienen que tener un sistema de costeo. No lo tienen. No tienen un sistema de gestión de indicadores. No pueden monitorear, me refiero, no todas, ¿no? Entonces, no tienen los procesos, no tienen, a ver, hay que ser, esto es un negocio en donde los precios ya empiezan a complicarse, tienes que ser casi como un relojito suizo. No puede, lo que puedes automatizar, lo tienes que automatizar o robotizar. Y el producto es de primera, por lo tanto, yo sí les animo de que es un buen momento, porque todo esto va a pasar, ¿no? Va a pasar. Si tú quieres invertir en este sector, pues tienes sobre todo, si no lo conoces, no te metas.
Esto es un negocio para expertos, para gente que domina el negocio y saben lo que está pasando. Pero para gente que quiere invertir por primera vez, pues yo todavía me lo pensaría. Pero ya si eres nuevo, porque no conoces el mercado, pero para el viejo, que se la sabe todas, que entiende el negocio, sabe que el año pasado hubo un problema muy grave, lo lograron superar, o sea, no hay negocio donde no haya obstáculos. ¿Sí? Hay negocios donde los negocios que fabricaban cuadernos se han complicado este año, pero ya se están cambiando, reinventando, ¿no? Entonces, hay formas de apalear un poco la crisis, porque esto no va a ser eterno, amigos, esto no va a ser eterno, esto va a cambiar. Lo que yo sí tengo que tener clara es costeo de mi empresa, un sistema, como les digo, indicadores, un modelo de gestión de calidad, ¿sí? Que no es la certificación, que yo le llamo el cumplimiento, el cumplo y más mientes. ¿Sí? No, de trabajar bien las cosas y de hacerlas con cara a entender cómo puedes realmente sacar más rentabilidad a tu compañía, cómo te estás financiando. ¿Estás usando tu empresa como caja chica o realmente eres una empresa que la estás manejando como una empresa muy bien estructurada? Son cosas que hay que manejarlo, sobre todo, por lo tanto, es una situación crítica, pero yo creo que los que están allí tienen que pelearla. Yo soy un emprendedor, no creo en que hay que rendirse, y ya han pasado esto. Espero haber contestado la pregunta. Perfecto, Gabriel. Tenemos una segunda pregunta por parte de Evelio Reyes. Es, ¿cómo contrarrestar la desinformación que se genera en China en contra del camarón? Primero la suspensión de exportación de varias empresas y ahora la presencia del virus en los envíos. Bueno, esto tiene que ser agregado, eso hay que trabajar con el ministro, con el presidente, se ha mandado información con OMC, o sea, hay que trabajarlo sobre todo a nivel gubernamental. Y es un tema más bien de presión. Entonces, sí creemos de que hay que trabajarlo aquí con la embajada china, hacer lobby con la embajada, comenzar a hacer con la Cámara China, que hay buenos amigos allí, y comenzar a trabajar, pienso yo, del alto nivel. Y sobre todo, eh, tener reuniones para... Es que realmente no es el problema del virus en los envíos. Esto para mí es un cuento, ¿no? Esto no es real. Sino que que nos devuelvan el petróleo, ¿no? Que, que les vendemos. El petróleo tiene también COVID. No, no es eso. Y ya lo han dicho las instituciones a nivel mundial. El tema es una presión que ponen contra la pared para bajar el precio. Claro, es un golpe más al precio y si no tienes el sistema, vuelvo y repito, costeado bien, te vas a encontrar te vas a encontrar con un problema grave de que realmente no eres una empresa con coste muy bien gestionada y prácticamente, sea cual sea el negocio, sea camarón, si no costeas bien, vas a tener problemas de rentabilidad. Y a veces yo pues, fui director de una escuela de negocios, de dos, pues la solución más fácil es vota gente, ¿no? Vota gente, pero yo invito o sea, no necesitas un máster para votar gente, ¿no? O sea, mi tía, mi abuela Tota, que le digo yo, no necesita haber estudiado en ningún lado y vota gente. No, hay que pensar y tener plan A, B y C. ¿Tienes plan de alternativas en tu negocio? ¿Tienes un comité de crisis para gestionar? ¿Cómo has gestionado el COVID? ¿Cuáles son las pautas que has tomado para tu gente? O sea, todas esas cosas hay que trabajarlas. Yo hablaba hace un momento de una empresa como Certepec, que está también complicada, pero que ha hecho las cosas bien y se está transformando. Entonces, tenemos que hacer cosas. Pero si no tienes todo en un esquema estructurado y vas actuando a como va el día, pues estos problemas te van a tumbar. Y el tema de la desinformación es, sobre todo, trabajar en una sola dirección con el ministerio, creo por las noticias que veo, hay gente que son empresarios, está en Montaneda, hay que trabajarlo para que esto, pues el mensaje que damos a los organismos, sobre todo chinos, se pueda hacer. Y qué sé yo, creo que el presidente iba a hablar o mandó una carta al presidente Xi Jinping de China para poderlo estructurar. Obviamente, China quiere más petróleo y nosotros no queremos comprometer más petróleo, porque nosotros estamos complicados. O sea, eh, ya veníamos mal como país y esto ha sido, tuché, la cereza al pastel. O sea, realmente el país ahorita
necesita 13.000 millones de dólares para financiarse y no tenemos ese dinero. 13.000 millones es mucho dinero. No hay esa plata. Tenemos ahorita que los bonos soberanos, hay un grupo que ha dicho que sí y el otro grupo dice que no. Entonces, lo que viene, si eso no se logra para el próximo gobierno, va a ser bien complicado. Y esto yo creo que es una invitación a apostar para educar mejor a nuestra gente a la hora de tomar decisiones. O sea, a mí me encanta ver que la gente que elegimos, al mejor futbolista, al mejor... Sí, pero eso no te resuelve los problemas. Aquí necesitamos una persona que tenga prestigio, que sea una persona que nos ayude a poder negociar y sobre todo establecer vínculos más sólidos y no en relación desigual como hemos tenido ahorita, que con China tenemos un desequilibrio brutal en el tema sobre todo de cómo se negoció. Por eso es que yo creo que el tema de la ética y el tema es muy importante. Y hay que meterlo mucho en las escuelas. Desde cuando copias, cuando eres pequeño, que eso no es ser el más vivo, el más sapo, el más bacán. Es que eso hay que trabajar, porque ya de grande no te vas, por la ley no vas a controlar la evasión. Eso hay que trabajarlo desde pequeño, ¿no? El tema de formarte en la honradez, en la generosidad, en la lealtad, en la recepción, las 24 virtudes humanas. Hay que empezar a trabajar en esto, ¿no? Ya de grande, a partir de los 15 años, ya olvídate, si eres un delincuente, seguirás siendo más delincuente, sino que te perfeccionarás como delincuente. Pero por eso es que hay que buscar en estos puestos gente que a ver, todo el mundo tiene un muerto no digo un muerto, tiene un problema en el armario, no digo un muerto en el armario. Hay que buscar a alguien que no sea tan grave el muerto en el armario para poder gestionar, ¿no? Y que tenga una muestra de respetabilidad para que esto pueda salir adelante. Perfecto, Gabriel. Vamos a la pregunta número 3. Viendo la curva actual de ingresos versus producción del sector camaronero, ¿en qué tiempo cree usted, según su experiencia, que se pueda recuperar la actividad que tuvo este sector durante el 2019? Yo pienso que como está ahorita el tema de la productividad, yo pienso que, viendo un poquito, haciendo un modelito matemático de regresión, se podría decir que uno podría recuperar la actividad que tuvo en 2019, pues año y medio, 2 años, pero el problema que tenemos ahora es que con este grave lío que tenemos con los chinos, de no negociarlo bien, se va a ver mermada la productividad y vamos a retroceder, porque la gente, ¿qué va a hacer con toda esta piscina, esos productos? Y buscar nuevos mercados no es fácil. No es fácil, porque la gente te va a querer comprar a precio de a huevo, como le dice, ¿no? A cobrar barato. Te va a ver desesperado. Entonces, es un problema. Y en esto sí creo que tendríamos que esperar un poco, porque estamos con una situación política normal. Estamos vísperas a unas elecciones en el país, que todavía no tenemos claros los candidatos. Estamos con un problema con la China. Estamos con un endeudamiento soberano increíblemente grande. Es decir, de todos los factores que tenemos, todos nos oprimen, pero algo sí les digo. Desdolarizar la dolarización, el mal manejo que ha tenido siempre, es lo mejor que tiene. ¿Y por qué? Porque nos ha permitido mantener una política, sobre todo económica, de cuando tú hacías un proyecto financiero. Yo me acuerdo que estaba en la universidad y era todo ajusta a la tasa de inflación, la devaluación, y los proyectos era un sueño hacer un proyecto real. Ahora con esto utilizas un sistema como el At-Risk, como el Palisade o el Crystal Ball, y puedes hacer simulación de escenarios, que yo les digo que ustedes tienen que hacerlo. O sea, tienen que mejorar, y yo ahí les recomendaría a un experto, Jaime Palomeque, que me parece un genio este hombre, brillante. Jaime es una de las cabezas más brillantes que tiene el Ecuador en temas de Big Data. Tenemos que hacer análisis de Big Data. Sí. No podemos estar a la arcaica como estamos, porque te vas a arruinar. Tenemos que ser modelos predictivos. Contrátate a alguien que sepa estadística. O sea, necesitas cambiar la forma como gerencia tu compañía. No puede ser como hace 100 años o 20 años. Todo ha cambiado. Yo tengo 55, yo era profesor de estadística en los años 80 en la escuela. Pero todo ha cambiado, tienes que estudiar. Yo me tengo que apuntar en cursos
para ver cómo está el sistema, hacia dónde vamos. Hay que leer, no cualquier cosa, pero hay que estar enterado. Si no, vas a quebrar. Hay mucha gente que quiebra porque no conoce lo que está haciendo. Bueno, la siguiente pregunta. Perfecto, Gabriel. La siguiente pregunta dice lo siguiente. En Ecuador estamos cerca de una contienda electoral. ¿Qué tan influyente cree que pueda ser un buen o mal manejo de recursos de parte del Estado para un sector tan importante como el camaronero? Yo creo que hay que hablar con todos los candidatos y en este sentido la Cámara tiene que jugar un rol importante. Hay que hacer que los empresarios unirse a estas agendas, sobre todo para trabajar y meter los sectores estratégicos, ¿no? Entiendo que hay un grupo que está trabajando, estaba ahí metido este gran empresario Roberto Salas. Hace la semana pasada tuvimos un conversatorio con Bruno Leone, Vicente Wong, con Roberto, sobre todo para ver cuáles son los compromisos empresariales. Y esto hay que ponerlo de cajón. Estamos hablando del sector más importante, igual que el bananero. Este sector es un sector estratégico para el país. Y yo creo que merece tener una atención especial en la agenda del que quiera ser presidente. Tenemos que lograr que el sector, en este momento, este sector, el sector de ustedes, sea muy bien atendido y tengamos compensaciones por lo que está pasando. Desde recortes en la tasa impositiva de impuestos, cosas preferentes, para que el sector camaronero pueda ser más competitivo en el sector. O sea, pero volvemos a lo mismo. Tenemos que tener un sistema de costeo, saber cómo estamos. Si no tienes idea de esto y lo haces a la criolla y al oímetro, pues vas a hacer lo que criticamos de cómo el gobierno se infla, tú estás haciéndolo mal en lo privado. Perfecto, Gabriel. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué hacer ante los precios bajos del camarón? Al sector camaronero le faltan recursos para sostener muchos de sus negocios que están laborando a media y larga. Realmente, y esto se va a complicar más, porque lo que quieren los chinos es bajar más el precio del camarón, ¿no? Entonces, yo ahí sí, yo creo que hay que juntar y formar un comité de gente experta en el tema camaronero para ver cómo lo podemos crearle valor al camarón. ¿Qué podemos hacer de valor agregado que interese en el mercado, que no solo sea vender un commodity, ¿sí? Y que a la primera de cambio nos pase lo que nos está pasando? Entonces, tenemos que buscar ese comité de gente que repensemos cómo podemos agregarle valor para ser más competitivos dentro del mercado. Que no solo compren el camarón con eso, sino que podamos nosotros ofrecer productos que nos permitan. Obviamente hay que invertir, pero si nos unimos todos, podemos desarrollar dentro de los 3 o 4 grandes algo que nos permita sobre todo producir un camarón ya, dependiendo del segmento, del sector, más elaborado, con valor agregado, que vaya naciendo y vaya siendo interesante para otros mercados. Hay que estudiar lo que le interesa al mercado americano, al mercado europeo, o sea, ver más cosas que no solo sea vender el proyecto como tal. Eso necesitamos reunirnos con equipos de personas para poder hacer un análisis del sector, porque el sector obviamente ahorita está complicado, y ya venía complicado con los precios, por la presión que tienen los proveedores chinos, allá los productores chinos, pero tenemos que lograr nosotros el buscar. Ahora, obviamente al sector camaronero le faltan muchos recursos, y no solo al sector camaronero, a todos los sectores, ¿sí? Es un problema grave y lamentablemente el país no tiene dinero. Los sistemas financieros financian caro, ¿sí? Con todo el respeto, son caros. Entonces, cuando tú analizas tu sistema, te sale muy oneroso. Entonces, si ustedes me permiten, voy a ver si, no, ya no tengo el host, ¿no? No tengo el host, ¿no? Deja ver si puedo, no puedo escribir aquí, ¿no? Deja ver Ahí lo aquí. tienes. Un whiteboard. Déjame escribirles aquí. Sí, porque esto es interesante que lo vean. Miren, voy a poner esta cámara en stop porque voy a virarlo para poder escribir. Miren, esto es el balance de tu compañía, de tu camaronera. Aquí está
toda la inversión que haces en la camaronera. Este es el activo. Este es tu pasivo. ¿Qué tienes aquí en tu camaronera? Deudas y tu patrimonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que calcular cuánto es el costo de tus recursos, el WACC. Este es el Weighted Average Cost of Capital, el costo promedio ponderado de capital. ¿Qué es esa vaina? Es un porcentaje que te indica cuánto te cuesta financiarte. Esta es la tasa que te da el banco, ¿sí? Que es alta, ¿eh? El 9, un 15 o más. Si le agregas las cosas estas, es más alta. La teórica te dice 9, pero es más alta. Esta es la tasa del accionista, ¿sí? ¿Esto cómo se calcula? La libre de riesgo más la prima de riesgo tuya, del Ecuador. ¿Ya? Entonces, esta tasa, tú calculas tu WACC. Este WACC, ¿cómo lo calculas? Pones en porcentaje tu deuda, dividido para el total de la inversión, ¿sí? Multiplicado por la tasa de interés bancaria, ¿sí? Por los impuestos del Ecuador, que aquí es el participación trabajadores, que es 15, y el impuesto a la renta, que puede ser 22, 23, 20, bueno, esto en promedio es 36.25, ¿sí? Y más el 10% de dividendo, pues esto puede ser 46% tranquilamente. Más el E en porcentaje multiplicado por la rentabilidad. Esto tienes que tenerlo claro. ¿Cómo está ese costo? Entonces, si la rentabilidad, esto que les estoy diciendo es importante porque esto te puede ver, porque hay empresas que no ganan plata, puro flujo nomás. Si tu rentabilidad, que este es el return, esto hay que calcularlo, el return on asset, el retorno de la inversión que hace en la camaronera. Si ese retorno es mayor, ¿sí? Si ese retorno es mayor, déjame ver si lo puedo poner, es mayor que tu WACC, tu camaronera gana dinero. Gana. Esto tienes que calcularlo. Si no, lo que vas a ver es dinero que entra, flujo, peñiscas y paga. Y siempre estás tragado. ¿Eh? Entonces, te estoy hablando de una camaronera normal, pequeña, mediana. Si eres grande, puedes aguantar. Pero esta es la realidad. ¿Qué otra cosa tienes que ver si tú ganas dinero? Que la rentabilidad del accionista, que es el ROE, sea mayor que el WACC, que tu costo. Esto es importante tenerlo claro en la camaronera. ¿Tienes esos indicadores? ¿Sabes? ¿Te lo calcula? ¿Está ciego entonces? Por lo tanto, ante la pregunta, esto sí es fundamental tenerlo claro para hacer un análisis muy serio de lo que está pasando en tu compañía. Voy a poner aquí, voy a poner mi cámara otra vez para que podamos, no sé si hay otra pregunta. Sí. Tenemos una pregunta más, Gabriel. Es la sexta pregunta y última. ¿Considera usted que deberíamos tratar de retomar el mercado americano y europeo o seguir luchando por afirmarnos en el mercado chino? Pues hay que tratar de recuperar todos los mercados. Hay que meternos en el americano, en el mercado europeo. O sea, ¿por qué? Si puedo masticar y caminar y masticar y hacer bomba. O sea, ¿por qué no puedo hacer lo otro? Hay que buscar todos los mercados. El tema es que el mercado americano, hay que entender, hay que conocer ese mercado, muchos lo conocen, tienen exportan para allá, pero tenemos que desarrollar ese mercado. Nuestro principal aliado comercial es Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos consulados desde el año 1826 o 30 y pico. O sea, es uno de los países latinoamericanos o consulados, una relación con los cónsules. Todo cónsul que viene para Guayaquil se queda fascinado, trastornado, o sea, se enamoran de la gente. Y no es el que se acaba de ir, todos, una maravilla. Entonces, Estados Unidos es nuestro aliado normal y natural. Tenemos que afianzar nuestras relaciones. Yo creo que en este sentido hay que hablar mucho con la embajadora Baki, con Ivonne, para poder tomar a hacer lobby político internacional. O sea, necesitamos de hacerlo. Y hay que tener reuniones con el ministro y formar un equipo de empresarios ecuatorianos de alto, de las mejores, de las más grandes, para hablar con la embajadora y establecer pues, compras del mercado, sobre todo entrar y fortalecer el mercado americano. Y creo que puede ser un buen momento, ¿no?
Ahorita Trump está como loco para ver qué hace para ganar, cómo gana las elecciones a Biden, ¿no? Está desesperado, está perdiendo. Pero yo creo que esto puede ser ahorita una buena oportunidad. El mercado europeo está complicado, ¿no? Bastante complicado. Siempre Alemania se queja de España y lo mismo que Holanda, de Italia y de España, por el gasto, pero pienso que el mercado europeo es un mercado interesante, pero el volumen siempre de los chinos, el Asia, es gigantesco. Por eso es que están allá las escuelas de negocios del mundo, todas están en China también. Está Disney. Entonces, tenemos que lograr volver a retomar la relación con la embajadora para poder establecer un plan que nos permita aumentar la compra del camarón ecuatoriano a este gran país. Perfecto, Gabriel. Muchísimas gracias por este aporte. Y con esto damos por culminado el evento. Los invitamos a seguirnos a todos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube para mantenerse informados sobre futuros eventos como este. Además, invitamos a todos los participantes de hoy a acompañarnos el día miércoles 29 de julio a la conferencia dictada por el doctor Luis Viratea con el tema Claves para el manejo de la capacidad de carga como estrategia para incrementar la producción, race weight, precría y engorde, donde encontraremos soluciones técnicas innovadoras para poder incrementar la producción camaronera y así mejorar la rentabilidad de nuestros cultivos. De parte de la familia BioVac, queremos agradecer su participación y asistencia y deseamos a todos ustedes mucha salud y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, Gabriel. No sé si quiera dar unas palabras de despedida. No, muy contento. Muchísimas gracias, Valeria. Han trabajado durísimo esto, los detalles, luces, micrófonos. La verdad que me encanta. Uno se siente que está en un canal de primera, ¿no? O sea, realmente todo lo que han trabajado desde semanas es un digno de valorarlo. Me he quedado gratamente impresionado del trabajo de todos, de Joshua, Valeria, Vicky, Patricia, de todos, ¿no? Realmente es un equipo formidable y creo que están haciendo bien las cosas, muy bien. Es como debe trabajar una empresa, muy profesional. Son profesionales de primera. Yo me he quedado, no envidiaría de ninguna cosa, pese a que se lo he hecho en Zoom. Ustedes verían cómo fue detrás de ello la logística, el venir a reunirse, poner la iluminación, pruebas de audio. La verdad que son de primera. Felicitaciones a ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Pues pueden seguirme en mi página web de Instagram, me pueden seguir en Instagram, Gabriel Roballo, en Twitter, me pueden escribir si quieren a mi mail, o pues pueden ver en mi página web www.gabrielroballo.com o suscribirse al boletín que mensualmente damos, semanalmente, de la situación económica en www.roadmap.com, donde ustedes pues recibirán un boletín de 3 noticias, ¿no? Porque la gente no lee mucho, ¿no? O sea, y a veces cuando son muy grandes los informes económicos, dices, ya lo voy a leer el fin de semana, y ya te llega el otro, ya te llega el otro, y ya tienes un cerro, y nunca los lees. Y peor si estás metido con Harvard Publishing, si te metes con otras revistas, pues luego eso será para el perro, ¿no? Porque nadie lee. Y hay que leer cosas, ¿no? Buenas noches y que tengan un buen fin de semana. Perfecto, Gabriel. Muchas gracias y buenas noches a todos.